pueden llegar a escuchar, ¿sí? Las más comunes. Ahora vamos a empezar a ver los insumos, ¿sí? No puedo empezar a hablar de los insumos sin decirles. Antiguamente, el área de endoscopía, lo charlamos con ustedes, hubo alguno que incluso no me acuerdo si era Dani o Gaby, no me acuerdo quién de los dos, que inclusive trabajaron con endoscopía o han visto endoscopía y después que inclusive comentaron un par de cosas que ustedes veían que había que mejorar, ¿no? Eh, Endoscopía lo que tiene es que muchas veces se trabajó con lo más casero, entendiendo de que la boca, con este precepto de que la boca no es estéril y tampoco podemos hacer una antisepsia y que el ano es una zona muy sucia, con ese precepto, bueno, usemos las cosas así nomás, no pasa nada. Y bueno, endoscopía, como yo les dije, por ejemplo, la marca Steris, ay, creí que estaba escribiendo y no. La marca Steris, por ejemplo, tiene ya el esterilizador de endoscopio. ¿Por qué? Porque se comprobó que puede haber contaminación cruzada. Si yo no, en este caso, no abordo el endoscopio de forma correcta, no puedo llegar a realizar, en este caso, un procedimiento seguro. Y puedo llegar inclusive a hacer la transmisión de gérmenes. Por ejemplo, ustedes van a decir gérmenes, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Una hepatitis? Menos, es menos probable, pero por ejemplo, ¿qué nos pasa si tenemos un paciente inmunodeprimido que estuvo sangrando y tengo después un paciente que entró porque nos hay que extraerle una moneda o una espina? Ese paciente, si yo el endoscopio no lo acondicioné correctamente, no hice en este caso uso de la herramienta que es el conocimiento para poder acondicionar ese endoscopio, muy probablemente yo pueda hacer la transmisión de algún germen que ese paciente tenga. ¿Por qué? Porque el inmunodeprimido, por ejemplo, uno de los gérmenes que puede llegar a tener, lo vimos ayer, por ejemplo, puede ser hongos, ¿sí? Una cándida, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo un paciente con una cándida, por más que uno diga, bueno, no, pero porque este paciente estaba inmunodeprimido, sí, pero una vez que está el hongo es hongo, ¿sí? No siempre va a poder enfermarnos, como todo, como siempre hablamos de inmunidad, pero ¿qué pasa si sí? Yo no puede ser que saque un paciente que le extrajimos, en este caso, un autito, como tuvimos pacientes que tragaron autito, un autito, y encima se le estoy dejando de regalo un hongo. No sé si qué fue mejor, intervenirlo o no intervenirlo. Entonces, por eso es tan importante que uno eh, tome la conciencia de la necesidad que tiene. Los endoscopistas cada vez más están más inmersos en ese mundo. Muchos de los endoscopistas trabajan con equipos cerrados, tienen instrumentadores o tienen enfermeros que van con ellos y se encargan del endoscopio porque es un elemento extremadamente caro. Estamos hablando de arriba de los 100 millones de pesos. ¿eh? Los de primera mano, los de primera marca. Olympus, Fujinon, nunca me sale el otro. Bueno, pero más esos Pentax, ahí está, Pentax. Esas tres marcas son las más caras del mercado. Después tenemos nacionales, tenemos otro de menores calidad, pero sabemos que se rompen más rápido también, porque los materiales son de menos calidad. Entonces, hoy tenemos más conciencia de que los elementos tienen que estar estériles. Si voy a extraer una biopsia, voy a sacar una biopsia, por ejemplo, de un paciente que se sospecha que tiene celiaquía, no puedo colocarle la misma pinza de biopsia que quizás le saqué al paciente que tiene, en este caso, una enfermedad, por ejemplo, por un Helicobacter pylori. ¿Saben lo que es el Helicobacter pylori? Se lo voy a escribir igualmente acá. El Sí. Helicobacter, el Helicobacter pylori, así. El Helicobacter pylori, por ejemplo, es una bacteria que causa, en este caso, el reflujo. Una de las cosas que causa es el reflujo. Constante reflujo, reflujo, reflujo. Entonces, si yo utilicé la misma pinza y le pasé una gasita con alcohol, la bacteria no la voy a matar. De hecho, matar ese tipo de bacterias que son muy resistentes son tratamiento de meses. No es un tratamiento que yo digo, tomate una semana, 2 semanas y listo. No, son tratamientos de antibióticos combinados por varios meses. Entonces, es una terapia que representa una importancia. Entonces, no puede pasar que un paciente que viene porque quizás se sospecha que es celíaco, se lleve de regalo un helicobacter. ¿Está?
Ha pasado muchísimo. ¿Sabe también qué ha pasado? Pacientes que te dicen, che, me dijeron que tengo hepatitis, pero si yo estuve casado toda mi vida, nunca me transfundieron sangre, nunca me pasó nada, solamente me operé de amígdalas. ¿Qué pasaba muchas veces con los otorrinos? Los materiales de otorrinolaringología no los mandaban a esterilizar. ¿Qué hacían? Lo lavaban con detergente enzimático y nada más. Entonces, a veces lo primero que te preguntaban era, ¿y te operaste de amígdala? Sí. Ah, porque, por ejemplo, en este caso, cuando no teníamos conciencia de que el detergente enzimático tenía que ser mínimamente trienzimático y hay que dejarlo, en este caso, que actúe y que de todas maneras no es ni siquiera un procedimiento de desinfección de alto nivel, pasaba eso. Entonces, ¿hubo transmisión o contaminación cruzada? Sí, hay casos de personas que se han operado, por ejemplo, de amígdalas y después han tenido, por ejemplo, hepatitis. ¿Ah? Entonces, así como eso también ha pasado con el Helicobacter pylori. ¿Sí? El Helicobacter pylori, vos decís, ¿cómo llegué? Lo que pasa es que es muy difícil decir, me lo transmitieron en una endoscopía. ¿Por qué? Porque también lo pude haber consumido del mate de mi compañero. De hecho, pasa muchísimo también con los servicios hospitalarios. El servicio hospitalario, hoy entró la enfermera de control de infecciones. Bueno, yo ya me estoy curando, pero por ejemplo, tenía 2 de los médicos que estaban volando de fiebre. Entonces dicen, che, pero escúchame, vos que está congestionado, ¿vale? Estos 2 que están así, fulano que está de parte enferma, y vengano, esto es acá. No, es en todos lados. Entonces digo, yo no comparto mate, pero tengo que tener la realidad, es que yo dejo la taza del hospital ahí. Entonces después esa taza me la usan, me la lavan, ponele, y yo capaz llego, no tomo la precaución de otra vez lavarla y pasarle alcohol y todo, la uso, y bueno, estoy tomando el mismo vaso que tomó mi compañero. Entonces, nosotros es más difícil decir, che, ¿de dónde me agarré el Helicobacter? ¿Me lo agarré en el trabajo? ¿Me lo agarré en la calle? ¿O fue por la endoscopía que me hicieron? Es muy complejo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cuanto más nosotros podamos llegar a, a tener de stock de elementos, mejor podemos hacer en este caso la transición a mandar a esterilizar las pinzas. Las pinzas las podemos mandar a esterilizar a óxido de etileno, podemos ponerla en peróxido, muchas de ellas soportan el peróxido también. Obviamente tenemos que asegurarnos de tener el empaque, tener un Tyvek, como para poder enviarla. Pero si no, óxido de etileno. Siempre hay que tener stock. ¿Por qué? Por todas las patologías que yo le hablé, porque algunas sí o sí representan una urgencia, una emergencia. No puede pasar que ustedes, por ejemplo, manden a esterilizar todas las pinzas de biopsia y me entre de urgencia un paciente que requiera, en este caso, una intervención y una biopsia. O un inyector, que yo les voy a mostrar ahora. Mandaron todos los inyectores y entró un paciente vomitando sangre. Lo primero que van a decir, ¿dónde están las pinzas? No, la mandamos a óxido de etileno. ¿Y tenemos el óxido acá? No, lo terciarizamos. Bueno, van a correr sus cabezas, chicos. Por eso es muy importante que uno también conozca qué tiene, qué no tiene. Es por esto que muchos médicos, muchos endoscopistas, a veces te dicen, ¿y quién es fulana? Y no, ella trabaja en esterilización, o no, ella es instrumentadora. No está bien. Todos tenemos que saber lo mismo. Yo les voy a mostrar algo. Nosotros siempre los viernes trabajamos muchísimo, muchísimo, con muchas endoscopías. Y yo hoy, por una cuestión de horario, porque estoy en el comité de docencia del hospital, me tuve que ir. A ver, le voy a mostrar sin atrapar lo acá arriba. Que es un mensaje de la endoscopista que me dice, se nota mucho cuando no está. ¿Por qué? Porque uno, lo primero que tiene que pensar es, sale una endoscopía, no hay tiempo. Lo que hablamos siempre con ustedes, no hay tiempo. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Termino de desconectar el endoscopio, yo no puedo prescindir de hacerle la prueba de fuga. Tengo que hacer la prueba de fuga, sumergirlo, hacer el lavado externo con un paño, hacer lavado con un paño, sumergirlo, con las precauciones de tapar el canal, en este caso la electricidad. Lo sumerjo. Ahí yo gano el tiempo del prelavado. Si yo no tengo la batea cargada, estoy yendo a buscar, cargando la batea y todo, ese tiempo que yo perdí, el paciente se despertó. Ya entra el otro paciente. ¿Por qué? Porque en los lugares donde se hacen endoscopía no se limpia entre paciente y paciente.
¿Por qué? Porque se cambian las sábanas, se cambian las bolsas si están llenas, pero después no se limpia, al menos que sean colonoscopía. En las colonoscopías, o si el piso se manchó, bueno, ahí uno dice, bueno, ahí es donde se hace más la intervención. Pero la realidad es que en la sala de endoscopía no se limpia entre paciente y paciente. Entonces, ¿eso qué hace? Que te quite el tiempo que vos tenés para el lavado. Entonces, si vos no llevas las cosas, no tenés la mitad de las cosas, no tenés el tiempo. Entonces, ¿qué termina pasando? Terminás atrasando al equipo, a todo el equipo. ¿Está? Entonces, es muy importante, en este caso, poder sectorizar. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago tercero? ¿Sí? Antes de comenzar con mostrándole las pinzas, que tampoco son tantas, volvemos a repasar cómo era el acondicionamiento del endoscopio. Una vez que termina, lo primero que hay que hacer con un paño, que puede ser desde un, no sé, un papel o un paño Whipple, esos que son de, no de algodón, sino que son de, no me sale el material, tipo Spunbound, tipo como si fuese el SMS, ¿sí? Con eso, con detergente enzimático, la parte de afuera, ¿sí? La parte de afuera del endoscopio. Ahí automáticamente lo agarramos con los botones, que tiene solamente dos. Con esos dos botones, si presionamos los dos, empieza a absorber, que es este videíto que yo les mostré a ustedes. Lo voy a volver a repasar para que nos los quede un poquito más claro. Que es este videíto. ¿Sí? Termina la endoscopía automáticamente, in situ, con los botones, apretamos y empieza, en este caso, a limpiarse el endoscopio por dentro. Fíjense que acá todavía tenemos el paciente, ¿sí? Yo estoy haciendo esto, pero todavía tenemos el paciente. Bien. Entonces, ahí cuando yo lo saqué, esto que está colgando acá, que es el tapón de la parte eléctrica, saco y le pongo el tapón. Y después lo coloco en la batea, completamente sumergido y que lo tape el agua, en este caso con detergente enzimático. ¿Está? Ahí coloco el pulpito, ¿sí? Y empiezo a lavarlo. ¿Está? Eso es lo primordial. Tenemos la prueba de fuga. La prueba de fuga, acuérdense que una prueba de fuga al aire, tiene que ser una gran pinchadura para que cuando yo hago esta prueba de fuga, esto disminuya, caiga. Ahora, si empieza a caer levemente, yo acá no voy a poder divisar dónde está la pinchadura. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo hace el bicicletero cuando se nos pincha una rueda? ¿Vieron que el bicicletero qué hace? Insufla y lo mete bajo agua. Bueno, eso. Yo les voy a mostrar acá, desde el celu. Les puedo pasar el videito, que es mucho más práctico. Fíjense, nosotros tuvimos estuvo roto nuestro videogastroscopio, lo mandamos a reparar, salió 6,5 millones, y cuando lo voy a lavar, le hago la prueba de fuga. Fíjense, está completamente sumergido, y miren, ¿lo ven? Baja, es imperceptible acá, pero fíjense cómo caen los globitos. ¿Lo ven? Bueno, si ustedes eso lo hubiesen hecho con la prueba donde yo les dije, donde solamente se pone la punta, que fíjense que en el video de Fujinon lo hace, sumerge la punta e insufla y ve que no haga burbuja. Pero eso sí está pinchado en la punta. Ahora, si está pinchado, fíjense que en la parte del comando, fíjense cómo se ven las burbujas. ¿Está? El que se escucha el es el mío, porque dije, 6,5 millones y nos los mandaron pinchado. Sí, Ale. ¿Por qué se pincha y cómo se parcha? Bien, ¿por qué se pincha? Por ejemplo, por el trabajo. Miren esta. Miren, ahí está la de fuga que yo hago de la punta. Fíjense que no baja. ¿Lo ven? Fíjense. Perdón, al contrario. Este es otro video. Miren. Fíjense, porque aparte lo voy relatando, porque yo le estoy mandando al que nos arregla. Miren. Miren. Acá, la punta, tiene que estar pinchado a lo largo del tubo. No pasa nada. Miren.
No hay burbuja, pero sin embargo cae. ¿Lo ven? Que empieza a caer. La aguja estaba en 20 y ya empezó a caer. ¿Ves? En la punta no tiene nada. Pero mira, esto tiene que estar pinchado a lo largo del tubo. ¿Está? Fíjense cómo se cae, sigue cayendo. ¿Está? Entonces yo lo que le mando al que arregla, le mando, ¿ves? En la punta no tiene nada, pero está pinchado a lo largo del tubo. Yo, como hice esta prueba de fuga y como era muy notorio, no quiero identificar, pero si yo quiero identificar, yo sumerjo el endoscopio, como ustedes vieron en esta prueba de fuga que yo hice, y ahí yo veo dónde está. El tema es que si tiene una gran pinchadura, como vieron que el otro se caía, caía la presión, corro el riesgo de que entre dentro del endoscopio y después el endoscopio